Hola, mi nombre es Cristian Marroquín y vamos a resolver máximos y mínimos por el criterio de la segunda derivada, y esto consta de 7 pasos. El primer paso es encontrar la primera derivada, el segundo paso es igualar a 0 la primera derivada y encontrar los puntos críticos de x. Continuando con el paso número 3, generar la segunda derivada, y para el paso número 4 es sustituir los puntos críticos encontrados en el paso número 2 en la segunda derivada. Para el paso número 5, aplicar el criterio de la segunda derivada. Cuando es mi función mayor que 0, va a ser igual a un mínimo, va a ser nuestro punto mínimo. Cuando mi función es menor que 0, va a ser mi punto máximo. Para el paso número 6, encontrar el valor de f de x o y con los valores críticos encontrados en el paso número 2. Y el paso número 7 es graficar. Entonces, para el primer problema, para el primer ejemplo, tenemos f de x es igual a 3x menos x al cubo, y esto es igual. Entonces vamos a realizar el primer paso, que era derivar esto. Para eso tenemos que derivar esto y derivar esto, y podemos usar el teorema de x elevado a la n. Y entonces acá el primer teorema nos dice, como tenemos elevado una potencia, entonces tenemos x elevado a la n, que el teorema nos dice que es n por x, la potencia, menos 1. Ese es el primer teorema. Entonces acá, aunque no lo veamos, aquí tenemos un 1 imaginario. Acá tenemos un 1. Entonces vamos a empezar a derivar esto, que el primer paso sería f de x es igual a 3x x al cubo. Entonces derivamos esto según lo que nos dice el teorema, nos quedaría de esta forma. Entonces vamos a derivar lo que es esta primera parte. Entonces, como aquí había un 1 imaginario, es 3 por 1 y 1 menos 1, como decía el teorema. Entonces 1 menos 1 es 0 y 3 por 1 es 3. Vamos con el siguiente, que es x al cubo. El cubo pasa a multiplicar. Le vamos a restar 1. Siguiendo con x al cubo, como no hay nada con que multiplicar acá, como anteriormente nos pasó, aquí teníamos el 3 para multiplicar, en este caso no hay nada, entonces el 3 solo lo bajamos, el x le restamos 1, que sería acá 1, entonces nos queda 3x al cuadrado. Entonces nuestra expresión nos queda como 3 menos 3x al cuadrado. Entonces ahora pasamos al siguiente paso, que es el número 2. Este nos va a servir. Entonces usamos lo que nos quedó de la derivada anterior, que era f de x es igual a 3 menos 3x al cuadrado. Esto nos va a servir para hacer el paso número 2, que es encontrar nuestros puntos críticos. Los puntos críticos los encontramos viendo la x de mayor valor. En este caso es x al cubo, y a esto pues le restamos 1, nos queda
x al cuadrado. Entonces eso quiere decir que tenemos dos puntos críticos. Entonces esto lo igualamos a 0 y despejamos esta ecuación. Entonces, como el 3 está acá, entonces para despejar 0 lo pasamos para este lado del 3. Esto es igual a 3x al cuadrado. El 3, como no tenía ningún valor, este pasó a sumar acá. Entonces, como el 0 no tiene ningún valor, entonces el 3 quedó solo así. Entonces, para seguir despejando este está multiplicando y ahora lo pasamos a dividir. Y nos queda esta otra expresión, que es 3 dividido 3 igual a x al cuadrado. Continuando, entonces sabemos que 3 dividido 3 es 1. Entonces nuestro resultado es f de x es igual a menos 6x, que 3 por 2 es 6, y 2 menos 1 es 1, pero como ya sabemos el 1 no se pone, aquí hay un 1. Entonces nuestro resultado es f de x es igual a menos 6x. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6 y 2 menos 1 es 1, pero el 1 no lo ponemos. Entonces está acá, pero no está. Entonces este sería nuestro resultado. Pasamos al paso número 4. Entonces nuestro resultado es f de x es igual a menos 6x. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6 y 2 menos 1 es 1, pero el 1 no lo ponemos. Entonces está acá, pero no está. Entonces este sería nuestro resultado. Pasamos al paso número 4. Y el paso número 4 nos dice que tenemos que sustituir nuestra segunda derivada con los dos puntos críticos que habíamos encontrado. En este caso, los dos puntos críticos que habíamos encontrado eran x era 1 positivo y 1 negativo. Entonces sustituimos la expresión anterior, que era f de x es igual a menos 6 que nuestra expresión anterior era f de x es igual a menos 6x. Entonces ahora solo sustituimos las x y esto nos queda de esta forma. Entonces, ahora que ya sustituimos el 1 positivo que está acá y sustituimos el menos 1 donde haya una x, ¿no? Entonces aquí ya lo sustituimos acá y nuestra expresión nos quedaría de esta forma. 6 menos 6 por 1 es menos 6 y menos 6 por menos 1, esto nos queda positivo, porque menos por menos nos da más. Entonces, paso número 5, recordamos nuestra fórmula, que era f de x cuando era mayor que 0 es mínimo
y f de x cuando es menor que 0, esto es el punto máximo, este es nuestro punto máximo. Entonces lo que tenemos que hacer acá es sustituir nuestros dos puntos críticos, que era uno positivo y uno negativo. Nos quedaría de esta forma. Entonces nos quedaría de esta forma. Cuando nuestra función nos da 1 positivo, nuestro resultado es menos 6. Cuando nos da 1 negativo, nuestro resultado es 6. Y recurriendo a la fórmula, f de x es igual a cuando es mayor que 0 es mínimo y cuando es menor que 0 es el máximo. En este caso, como este es negativo, este es el máximo porque es menor que 0. Y como este es mayor que 0, este será nuestro mínimo. Para el paso número 6 es sustituir nuestra expresión inicial con los valores que ya habíamos encontrado, que son nuestros puntos críticos, que era x positivo, 1 positivo y 1 negativo. En este caso sustituimos las x por los resultados que nosotros tenemos acá. Le vamos a llamar a esta 1 y 2. Entonces vamos a realizar el número 1. Entonces nuestra expresión número 1 nos quedaría de esta forma, sustituyendo los unos donde hay x. Entonces cuando x vale 1, sustituimos este por 1 y este por 1. Nos quedaría de esta forma, 3 por 1 menos 1 elevado al cubo. Entonces sabemos que esto es 3 por 1 es 3. 1 elevado al cubo es 1. Cualquier número 1 elevado a una potencia pues es 1, sigue siendo el mismo resultado. Entonces este caso es 1 y nuestro resultado es 3 menos 1 es igual a 2. Hacemos lo mismo con la siguiente expresión. Recordándonos que esta era nuestra expresión número 1 y esta es nuestra expresión número 2. Entonces ya tenemos nuestra expresión número 1, que es 3 menos 1 es igual a 2, y esta con nuestra función cuando x vale menos 1 nos quedaría de esta forma: 3 por menos 1 menos 1 elevado al cubo. Entonces esto nos quedaría de esta forma: 3 por menos 1 nos quedaría menos 3 menos por menos da más 1 elevado al cubo, ya sabemos que es 1. Entonces menos 3 más 1, esto es menos 2, y esto sería nuestro resultado de nuestro paso número 6. Entonces vamos a hacer los pares ordenados, y esto es cuando x valía 1. Esto xy, para que sea una forma más fácil de expresarlo en nuestra gráfica. Entonces
cuando x valía 1 positivo, nuestro valor era 2 positivo. Y cuando x valía menos 1, nuestro valor era menos 2. Aquí lo volvemos a ordenar con nuestra fórmula, que era corto. Entonces para este punto empezamos a graficar, ya que ya tenemos entendido el concepto anterior de máximos y mínimos y de mínimo a máximo. Entonces hacemos nuestro problema cartesiano. Y en este caso nos recordamos de cuando x vale 1, nuestro resultado es igual a 2 positivo, y cuando nuestro x vale menos 1, nuestro resultado es menos 2. Entonces ya que tenemos nuestro problema cartesiano hecho, sabemos de que cuando x vale 1, y vale 2, en este caso nuestro punto quedaría acá. Nuestro primer punto que nos quedaría de acá. Y cuando es menos 1, cuando x es menos 1 y es menos 2, este sería en esta parte. Y entonces graficamos tendiendo a lo que ya habíamos dicho, que empieza como un mínimo a un máximo. Que empieza de un máximo a un mínimo. En este caso nuestra pendiente iniciaría acá, va de un máximo a un mínimo, entonces esto ya nos quedaría de esta forma. Y este sería pues nuestro resultado. Y de esta forma pues nos quedaría y terminamos el primer ejercicio. Ahora haré otro ejemplo, pero utilizando fracciones, que es f de x es igual a x al cubo dividido 3 menos x al cuadrado dividido 2 menos 6x más 100. Entonces a continuación derivaremos lo que es esto y esto con el teorema que ya vimos, que con el teorema de la división, un número elevado a una potencia y la derivada de un número. Esto nos quedaría de esta forma, sustituyendo los datos anteriores.
momento nos quedaría que es u derivada de u que sería derivada de u por v menos derivada de v por u dividido v al cuadrado. En este caso nos queda x al cubo por 3, que sería el valor de u, menos 3 por x al cubo, esto dividido 3 al cuadrado. Y pues repetimos los mismos pasos para la siguiente división, que es menos, copiando el símbolo que tenemos acá, solo lo bajé y nos quedaría de esta forma. Sustituimos derivada de u por v, derivada de v por u, que el valor de u es x al cuadrado y el valor de v sería 2. Entonces nos queda de esta forma: x al cuadrado por 2 menos 2 por x al cuadrado, todo esto dividido 2 al cuadrado. Ya sabemos que la derivada de 100 es 0 y la derivada de 6x pues nos da 6. En este caso pues esta ya la derivamos y ahora nos toca que terminar de derivar esto y ver la expresión que nos va a quedar. Entonces, si derivamos esto, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado por 3 menos 0, porque la derivada de un número es 0, entonces menos 0 por x al cubo. La de 3 elevado al cuadrado es 9, menos 2x, nos queda 2x porque la derivada de x al cuadrado es 2x, el 2 baja a multiplicar y se le resta 1 a la potencia. Entonces, como teníamos 2 menos 1 nos da 1, el 1 no se pone, nos queda 2x por 2 menos 0, la derivada de 2 es 0 porque cualquier número es 0, x al cuadrado menos 6, el 6 solo lo vengo a copiar, 2 elevado al cuadrado es 4 y aquí todavía podemos seguir operando. En este caso operamos esto 3 por 3 y operaríamos 2 por 2. Esto se multiplica, pero un número multiplicado por 0 nos da 0, esto se elimina. Un número multiplicado por 0 se elimina porque es 0. Y nuestra expresión nos quedará así: 3 por 3 es 9, el x al cuadrado lo copio. Entonces nuestra operación nos quedaría como 3 por 3 es 9, el x al cuadrado solo lo copio, 9x al cuadrado dividido 9, 2 por 2 es 4, la x solo la bajo, 4x dividido 4, menos 6, que el 6 es el que vengo trayendo de acá. Esto todavía se puede operar. 9 dividido 9 es 1, el 1 no lo pongo, entonces nos quedaría x al cuadrado, 4 dividido 4 es 1, el 1 no lo pongo. Nuestra expresión va quedando así: menos 6. Entonces nuestro resultado de derivar esto es x al cuadrado menos x menos 6. Este sería nuestro primer paso. Entonces para nuestro siguiente paso es igualar nuestra operación a 0, en este caso el resultado anterior. Vamos a hacerlo en una ecuación.
Esto sería nuestra operación. Entonces ahora vamos a despejar 0. Como tenemos un x al cuadrado, esto lo podemos factorizar. Entonces ahora tenemos que operar esta ecuación, y como tenemos x al cuadrado menos x menos 6, aquí podemos hacer una factorización que sería factorización de x al cuadrado más b por x más a. En este caso podríamos usar esta fórmula. Entonces ahora tendríamos que operar esta ecuación recordándonos que buscamos la x de mayor grado. En este caso sería 3, pero a este 3 recordamos siempre restarle 1, que es por fórmula. Entonces 3 menos 1 es igual a 2. En este caso tenemos que encontrar dos puntos críticos de esta operación, y acá pues podemos hacer una factorización para encontrar el valor de 6 y poder despejar la operación. Entonces en este caso, para factorizar necesitamos un número que multiplicado nos dé 6 y restados nos dé 1, que es el valor de x que no se ve acá. Aquí hay un 1 que antecede a las x. Entonces en este caso, un número multiplicado que nos dé este valor y restado nos dé 1, en este caso sería 3 por 2. En este caso nos quedaría así nuestra operación, y entonces acá ya tendríamos nuestros datos. Entonces ahora solo despejamos x y nos quedaría de esta forma. Solo sustituimos datos. En este caso sustituimos de x menos 3 es igual a 0. Entonces vamos a hacer esta ecuación. Despejamos x, el 3 lo pasamos para acá, entonces pasa a sumar. Y nos quedaría de esta forma. Para despejar x pasamos el 3 a sumar, porque está restando. Pasa al lado contrario, pasa a sumar. 0 más 3 es 3. Y haríamos lo mismo con el 2. X más 2 es igual a 0. El 2 está sumando, entonces al lado contrario pasa a restar. Nos quedaría de esta forma. X es igual a 0 menos 2. El resultado de esto es menos 2. Y entonces estos serían nuestros dos valores, nuestros dos puntos críticos, que es x es igual a 3 y x es igual a menos 2. Entonces, para el paso número 3 decía que era derivar lo que teníamos anteriormente. Y en el caso anterior nos había quedado En el caso anterior nos había quedado la derivada. La derivada de esto nos había dado x al cuadrado menos x menos 6. Entonces ahora tenemos que derivar esto. Y esto nos quedaría de esta forma. Derivada de x elevado a una potencia. Bajamos el 2. A la potencia le restamos 1. Nos quedarían 2x.
derivada de x es 1, entonces es menos 1. Y derivada de un número es 0, entonces no lo ponemos. Nuestro resultado sería 2x menos 1. Y entonces para el siguiente paso nos quedamos con esta operación. Nos quedamos con esta operación y sustituimos las x con los valores que nos había dado anteriormente, que en este caso era x era igual a 3 y x es igual a menos 2. Entonces ahora vamos a sustituir las x con los valores que tenemos acá. Esto sería el paso número 4. Entonces, ahora que ya sustituimos las x, cuando x vale 3, 2 por 3 es 6, menos 1, esto sería 5. Y 2 por menos 2, esto es menos 4. Menos 1. El valor de esto es menos por menos da más, entonces es una suma de negativos. Esto es menos 5. Y este sería nuestro resultado. Cuando x vale 3, nuestro valor va a ser igual a 5. Y cuando x vale menos 2, nuestro valor va a ser menos 5. Entonces, para el paso 5 es saber cuál es nuestro mínimo y cuál es nuestro máximo. Nos recordamos de la fórmula. Paso número 5 es f de x cuando es mayor que 0 es un mínimo. Y cuando f de x es menor que 0 es un máximo. Entonces ahora solo sustituimos las x cuando nuestras x valen 3 menos 2 y para saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, f cuando nuestra x vale 3 es igual a 5, entonces esto es igual a un mínimo. Y cuando nuestra x vale menos 2, nuestro resultado es menos 5, entonces este es un máximo. Y este sería nuestro resultado del paso número 5. Entonces, para el paso número 6 es sustituir nuestra operación original, sustituyéndonos en el valor de x que nos había dado anteriormente, sustituyendo cada una de las x. En este caso, cuando x valía 3 y cuando x valía menos 2.
cuando x vale menos 2, entonces vamos a sustituir este valor con el valor de x que tenemos acá. Cuando x vale 3, entonces nuestra operación nos quedaría así, de esta forma. Entonces esto lo podemos hacer de una forma más práctica y más rápida si metemos esta operación en nuestras calculadoras. Entonces, para operar en la calculadora nos quedaría de esta forma: 3 elevado al cubo dividido 3 menos 3 elevado al cuadrado dividido 2 menos 6 por menos 3 más 100. Y este sería nuestro resultado. Entonces, como podemos ver en nuestra calculadora, nuestro resultado era 86.5. Y vamos a realizar lo mismo ahora con el menos 2. Lo vamos a hacer de un diferente color para que se entienda. Entonces nuestra operación quedaría: cuando x vale menos 2, esto es igual a menos 2 elevado al cubo dividido 3 menos 2 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado dividido 2 menos 6 por menos 2 más 100. Entonces vamos a realizarlo igual en la calculadora para que sea más práctico. Entonces vamos a realizar lo mismo, solo que ahora con el menos 2. Esto lo metemos entre paréntesis: menos 2 elevado al cubo dividido 3. Esto menos 2 elevado al cuadrado dividido 2 menos 6 por menos 2. Esto más 100. Esto es igual a 107.33. Entonces, como vemos en nuestra calculadora, el resultado era 107.33. Y este sería nuestro resultado de x. Entonces ahora vamos a pasar a hacer los pares ordenados. Entonces, ahora que ya sabemos que cuando x vale 3, nuestra y va a ser 86.5, y cuando x vale menos 2, nuestra y va a ser 107.33. Ahora lo hacemos en pares ordenados. Entonces, ahora que lo vamos a pasar a pares ordenados para que sea para diferenciar cuál es nuestro mínimo y cuál es nuestro máximo, y para poder graficar esto. Entonces, cuando x vale 3, nuestro valor vimos que era 86.5. Y cuando nuestra x vale menos 2, vimos que nuestra y va a ser 107.33. Y como ya sabemos la fórmula, entonces ahora este es mínimo y este va a ser máximo. Entonces, ahora que ya hicimos los pares ordenados y hacemos cuál es
dónde va nuestra X y dónde está nuestra Y, ahora es más fácil de poder graficar. Por el paso número 7 es graficar. Y hacemos nuestro plano cartesiano. Y esto pues nosotros lo podemos ordenar de la forma que más gustemos. En este caso podemos poner 107 hasta arriba, podemos poner 107 de esta forma y le podemos poner el punto 33. En realidad nosotros podemos ordenar nuestra gráfica de 0 al número que nosotros gustemos, pero para fines más prácticos lo voy a poner de una vez acá, que el tope de esto va a ser 107.33. entonces podemos ponerlo en 100 90, 85, podemos ponerlo de una vez en 75. Y aquí lo podemos poner en 1. Quiere decir que de acá hay 1 y ya que hay del 1 aquí están los 49 restantes y así sucesivamente. En este caso puse el 85 acá, pero sabemos que imaginariamente tenemos una rayita acá que va a ser el 86. Solo es para fines pues, más prácticos para graficar. En este caso creo que no sería tan necesario poner el 33. Vamos a dejarlo así, o como ustedes más se les haga más práctico. Y acá lo podemos hacer -1 y -2, y aquí le podemos poner -1. Y aquí lo podemos poner -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4. Estos son positivos, negativos y negativos. Entonces ahora ya sabemos que cuando nuestra X vale 3, nuestro valor era 86.5. Y cuando nuestra X vale 3, nuestro valor en Y es 86.5, y cuando nuestra X vale -2, nuestro valor en Y es 107.33. Entonces ahora graficamos. El 3 en el 86.5 podría ser más o menos acá. Y el -2 en el 107.33 podría ser acá. Y como ya sabemos, cuando va de máximo a mínimo y de mínimo a máximo, entonces esto se grafica como en una onda. Entonces esto nos quedaría como -2 y esto nos quedaría de esta forma. Quiere decir que cuando va de un máximo a un mínimo y se vuelve a subir, esto lo volvemos a poner.
Y este sería nuestro resultado de nuestro segundo ejercicio. Entonces esto sería el resultado cuando va de un máximo a un mínimo, y esto sería la forma de graficarlo. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.